Siempre pensé que tenía un buen matrimonio. Sé perfecto, nadie tiene eso. Pero bueno, sólido. Mark y yo habíamos estado juntos durante 15 años, desde que yo tenía 22. Construimos una vida, una casa bonita en un suburbio agradable, 2 coches en la entrada, un Golden Retriever llamado Sam que creía que era un perro faldero. Teníamos nuestras rutinas. Él me daba un beso de despedida por la mañana. Yo le preparaba el almuerzo. Él volvía a casa. Hablábamos de nuestro día mientras cenábamos lo que yo hubiera cocinado. Era cómodo. Confundí esa comodidad con felicidad. El cambio fue tan lento que casi no lo noté. Empezó con el teléfono. Se convirtió en una especie de extremidad extra para él. Se quedaba desplazando la pantalla durante la cena y sus respuestas a mis preguntas también se fueron reduciendo a un ajá, qué bien, está bien, cariño. Empezó a trabajar hasta más tarde, mucho más tarde, mucho más tarde. Nuevos proyectos, decía, grandes plazos. El estrés lo estaba afectando. Yo le creí. ¿Por qué no lo haría? Le preparaba un plato, lo cubría con papel film y lo dejaba en la nevera. A veces me despertaba a las 2 de la mañana y su lado de la cama seguía frío. Intenté hablar con él. ¿Va todo bien en el trabajo? Te veo distante. Él me daba unas palmaditas en la mano o un gesto despectivo que se sentía más insultante que si simplemente me hubiera ignorado. Solo es una mala racha, Sara. Pasará. No te preocupes tanto. Así que dejé de preguntar. Me volqué en mi propio trabajo, en la jardinería, en largos paseos con Sam. El silencio en nuestra casa se hizo más espeso. Una tercera presencia sentada con nosotros en el sofá por las noches. Y entonces conocí a Daniel. Era el nuevo diseñador gráfico en mi empresa, encantador, divertido y lo más importante, él me veía. Se daba cuenta si cambiaba algo en mi cabello. Recordaba una historia que yo había contado semanas atrás, me pedía mi opinión y realmente escuchaba la respuesta. Era como salir a la superficie después de haber estado bajo el agua durante muchísimo tiempo. Nuestra amistad empezó de forma inocente, cosas para el café, almuerzos en la cafetería, luego pasó a copas después del trabajo con un grupo de compañeros, grupo que poco a poco se fue reduciendo hasta quedar solo nosotros dos. Me repetí a mí misma que no tenía nada de malo, que solo estaba disfrutando de una amistad, pero mi corazón latía un poco más rápido cuando veía su nombre aparecer en mi teléfono. Me dedicaba un poco más de tiempo al maquillaje los días que sabía que lo vería. Estaba halagada por la atención, hambrienta de la conexión que me faltaba en casa. Sabía que era una línea peligrosa, pero me convencí de que tenía el control. Un martes Mark me mandó un mensaje diciendo que iba a trabajar toda la noche otra vez. Una falla crítica del sistema. Daniel y yo habíamos planeado ir a la inauguración de una galería en la que participaba un amigo en común. Se lo había comentado a Mark semanas antes, pero por supuesto lo había olvidado. De pie en mi armario dudé con la mano suspendida entre un suéter sensato y un vestido verde esmeralda que no me ponía desde hacía años. Me puse el vestido. La velada fue mágica, paseamos por la galería hablando de arte, de la vida, de sueños que habíamos dejado acumular polvo. Él me hizo sentir interesante y viva. Después fuimos a un bar de vinos tranquilo, el tipo de sitio para el que Mark jamás habría tenido paciencia. La conversación fluyó como el Pinot Noir en nuestras copas. Él me miró de verdad y dijo: Sara, eres la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. Y eso fue todo, la línea desapareció. En ese momento no pensé en Mark, ni en nuestra casa, ni en nuestros 15 años, solo pensé en el calor de los ojos de Daniel y en el frío aplastante de mi propio matrimonio. Me incliné por encima de la mesa y lo besé. La culpa me golpeó como un cubo de agua helada durante el camino de vuelta a casa, pero venía mezclada con una euforia vertiginosa y aterradora. Había cruzado el Rubicón, ya no había vuelta atrás. La aventura empezó de verdad. Horas robadas por la tarde en su apartamento, largas llamadas susurradas cuando Mark supuestamente estaba en el trabajo. Me convertí en una maestra del engaño, una habilidad que me repugnaba incluso mientras la perfeccionaba. Vivía una doble vida y el peso de ello era inmenso, pero la emoción de sentirme deseada, de sentirme vista, era una droga poderosa. Me repetía que estaba enamorada, me repetía que merecía esta felicidad. Pero los secretos tienen una forma de agriarse. Daniel empezó a volverse posesivo, se ponía cortantes y tenía que cortar una llamada porque Mark estaba llegando a casa. Hacía preguntas sobre mi vida con Mark que se sentían intrusivas, no cariñosas. ¿Todavía duermen en la misma cama?, preguntó una vez con la voz tensa.
El encanto empezó a aparecer un barniz y empecé a ver las grietas. El final llegó en un miércoles perfectamente ordinario. Había dejado mi bufanda favorita en el apartamento de Daniel, una preciosa bufanda de seda que Mark me había regalado por nuestro aniversario años atrás, cuando aún se esforzaba en los regalos. Me puse histérica, no soportaba la idea de que estuviera ahí un trozo de mi matrimonio tirado en su suelo. En mi hora de almuerzo conduje hasta su edificio y entré con la llave que él me había dado, un símbolo de confianza que ahora se sentía como un grillete. El apartamento estaba en silencio. Debe estar en el trabajo, pensé, aliviada. Encontré la bufanda sobre una silla del salón. Al agarrarla, mi codo tiró al suelo un montón de correo que estaba en la mesita auxiliar. Me agaché para recogerlo y un logo familiar en un sobre arrugado llamó mi atención. Era de la empresa de Mark, no solo de su empresa, de la subsidiaria específica que él dirigía. ¿Por qué Daniel estaría recibiendo correo de la empresa de Mark? Él trabajaba en un sector completamente diferente. Un frío profundo, más cortante y más intenso que cualquier culpa que hubiera sentido, empezó a subirme por la columna. Me senté en el suelo, mis piernas no podían sostenerme. Con manos temblorosas alicé el sobre. No era una factura, era un cheque de nómina a nombre de Daniel Pierce. Y en la esquina superior izquierda, como empleador, figuraba la empresa de Mark. El mundo se inclinó. El aire salió de mis pulmones. Daniel no trabajaba en una agencia de marketing, trabajaba para mi marido. Esto no era una coincidencia, no podía ser una coincidencia. Mi mente, tambaleándose, empezó a conectar puntos que yo había estado demasiado ciega para ver. Las noches eternas en la oficina, su distancia, su distracción constante, la forma en que a veces se volvía a casa oliendo a una colonia que no era la suya, un aroma que ahora me resultaba extrañamente familiar. Tropecé hasta el escritorio de Daniel con el corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Tiré de los cajones sin saber exactamente qué estaba buscando. Pruebas. Necesitaba pruebas. En el cajón del fondo, bajo un montón de bocetos viejos, lo encontré, un teléfono móvil barato, de prepago, lo agarré, lo encendí, la pantalla se iluminó, solo había un número en la lista de contactos, estaba guardado con una sola letra M. Los mensajes, horas y horas de mensajes, planes, coordenadas, conversaciones sobre mí, mis horarios, mis hábitos. Va a casa de su madre el fin de semana, estará en el trabajo hasta las 5. Se siente sola, es el momento perfecto para ser más atento. Y luego lo más reciente, está completamente enganchada, casi es hora de la fase 2. Fase 2, no sabía qué significaba, pero el veneno de esas palabras me hizo sentir físicamente enferma. Retrocedí hasta el principio, hasta el primer mensaje enviado 8 meses atrás. Era de marketing, decía: está en su punto, encuéntrala, hazte su amigo, haz que se enamore de ti, quiero que sufra como yo he estado sufriendo. Solté el teléfono como si me hubiera quemado, retrocedí del escritorio, de la bufanda, de toda la horrible verdad. Aquello no era una aventura, era una trampa meticulosamente planeada, cruel y calculada. Mi marido, el hombre con el que había compartido 15 años de vida, había contratado a un hombre para seducirme, había orquestado mi traición, había pagado por ella. El dolor no se parecía a nada que hubiera sentido antes, era una agonía física abrasadora en el pecho, era la demolición completa y absoluta de mi realidad. No tenía un matrimonio en crisis, tenía un carcelero, no me había enamorado de otro hombre, había sido un peón en el juego retorcido de mi marido. Me quedé allí en el silencio del apartamento de Daniel, no, del apartamento del empleado, con los pedazos de mi vida hecha trizas a mis pies. El duelo fue inmediato y abrumador, una ola que amenazaba con ahogarme. Pero entonces algo más se alzó desde el fondo de ese dolor, algo frío, duro y afilado, era rabia. Y en ese momento, ahogándome en los escombros de la vida que Mark había volado deliberadamente por los aires, tomé una decisión. Él quería que yo sufriera, estaba sufriendo, pero acababa de cometer el mayor error de su vida, me había subestimado, pensó que yo era una mujer débil y sola, que podía ser manipulada y rota con facilidad. Estaba a punto de aprender que una mujer acorralada sin nada que perder es la criatura más peligrosa sobre la faz de la tierra. El juego que él había empezado había terminado, ahora era guerra y yo no tenía ninguna intención de perder. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en el suelo de aquel apartamento. El tiempo perdió todo significado. Podrían haber sido en minutos u horas, es 4 paredes y a la verdad devastadora que me gritaba dentro de la cabeza. La rabia inicial cegadora empezó a enfriarse, cristalizándose en algo totalmente distinto, una claridad fría, cortante.
Esto no había sido un crimen pasional, había sido el asesinato premeditado de nuestro matrimonio y yo había sido una cómplice involuntaria en mi propia destrucción. Me levanté, tenía las piernas débiles, pero me sostuvieron, me moví con una determinación que no sabía que poseía. Primero recogí el teléfono barato, saqué una foto del cheque de pago con mi propio teléfono, asegurándome de que el nombre, la fecha y el logo de la compañía se vieran nítidos. Luego fotografié los mensajes más incriminatorios, aquellos que exponían el plan con las propias palabras de Mark. Los envié todos a una nueva cuenta de correo privada que creé allí mismo, sentada en el suelo de su salón. Borré el historial de envío del teléfono barato. Volví a dejar todo exactamente como lo había encontrado. Una escena del crimen perfecta e intacta, solo que ahora yo era la detective que la había resuelto. La bufanda, la miré. Aquella hermosa y cara mentira de mi marido. La dejé allí. Que la encontrara él. Que se preguntara. Salí de aquel edificio y el sol de la tarde se sintió extraño sobre mi piel. Era una persona distinta a la que salía por esa puerta respecto a la que había entrado. La Sara, ingenua y confiada, se había ido. En su lugar estaba alguien que había mirado al abismo y había decidido no caer, sino construir un puente por encima. Conduje de vuelta al trabajo, las manos firmes en el volante. El llanto histérico que habría esperado nunca llegó, solo había una calma profunda, inquietante. Pasé el resto del día siguiendo la rutina, respondí correos, asistí a una reunión. Era un fantasma interpretando la pantomima de mi vida anterior. Todo el tiempo mi mente trabajaba, planeaba, conectaba nuevos puntos. Él quería hacerme daño, pero ¿por qué? Después de 15 años, ¿por qué este plan tan elaborado y cruel? No se sentía como simple rabia, se sentía como castigo. ¿Pero por qué? Retrocedí mentalmente a lo largo del último año buscando una pista, una razón, y entonces recordé el préstamo. Hacía unos 9 meses mi madre se había enfermado, necesitaba un tratamiento especializado que su seguro no cubría, era terriblemente caro. Yo estaba desesperada. Mark se mostró reticente hablando de nuestros ahorros para la jubilación, de nuestras metas financieras. Discutimos, fue una de las pocas veces en las que me mantuve firme frente a él. Le dije que era mi madre y que encontraría la forma de hacerlo con o sin él. Al final cedió. Sacamos un préstamo considerable usando la hipoteca de nuestra casa para pagar el tratamiento. El tratamiento funcionó. Mi madre ahora estaba sana, llena de vida. Nunca lo había lamentado, pero Mark sí, tenía que haberlo hecho. Las noches hasta tarde, la distancia que empezaron más o menos por entonces, él no solo estaba enfadado, estaba furioso, lo bastante furioso como para planear esto. No quería un divorcio, no quería dividir bienes, vender la casa, perder la mitad de todo. Quería que yo fuera la villana, quería que yo fuera la adúltera a la que pudiera echar, dejándome con nada más que mi vergüenza. Quería arruinarme emocional y económicamente. La escala monstruosa de todo aquello me dejó sin aliento otra vez. Pero el dolor ahora era combustible. No solo me había roto el corazón, había intentado aniquilarme y casi lo conseguía. Esa noche volví a casa, entré en nuestra casa, nuestro hermoso hogar cuidadosamente decorado, que ahora no era más que el escenario de su obra retorcida. Ella estaba allí, lo cual era inusual, estaba en la cocina fingiendo buscar algo en la nevera. Hey, llegas temprano, dije con la voz perfectamente normal, fue la actuación de mi vida. Se giró y lo vi de verdad, no a mi marido, sino a un desconocido, un estratega calculador de mirada fría. Vi la ligera tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se paseaban por mí, buscando una señal, una grieta. Estaba esperando a que empezara el drama, esperaba a una esposa llorosa confesando una aventura. Sí, el proyecto terminó antes de lo previsto, dijo con un tono casual, demasiado casual. ¿Cómo estuvo tu día? Sonreí. Se sintió como estirar una máscara de goma sobre mi cara. Bien, productivo. Fui a la despensa, saqué una caja de pasta, pensaba hacer espaguetis para cenar. La confusión en su rostro era casi cómica. Esto no estaba en su guión. ¿Dónde estaba mi culpa, mi tensión? Se suponía que yo debía ser un manojo de nervios, lista para ser manipulada sutilmente hasta una confesión. Suena bien, cariño, dijo lentamente. Preparamos la cena juntos, una parodia de nuestra vida anterior. Yo charlaba sobre el trabajo, sobre algo gracioso que había hecho Sam, sobre nada en particular. Lo observaba, lo estudiaba, veía su creciente confusión, su frustración. Lanzaba pequeñas frases probándome. Te veo contenta hoy, insinuó mientras removía la salsa. Respondí, sosteniéndole la mirada con una sonrisa serena. Hoy tuve una conversación muy buena con Daniel. Es tan buen oyente, es agradable tener un amigo así en el trabajo. Vi el destello en sus ojos.
Triunfo. Creía que estaba mordiendo el anzuelo, pensaba que estaba cayendo más hondo, no tenía idea de que yo era quien sostenía la caña. Qué bien, cariño, dijo con una calidez evidentemente falsa. Me alegra que tengas a alguien con quien hablar, sé que he estado distraído últimamente. Durante la cena continué con la actuación, fui ligera, alegre y absolutamente dueña de mí misma. Le pregunté por su trabajo, fingiendo interés en el proyecto ficticio que lo mantenía tan ocupado. Él hilaba sus mentiras con facilidad, confiado, creyendo que seguía siendo el titiritero. Al día siguiente fui a ver a una abogada, no a cualquier abogada, busqué a la más implacable y brillante abogada de divorcios de la ciudad, una mujer llamada Elizabeth Croft, conocida por desayunarse a hombres como Mark. Le conté todo, las pruebas, el motivo, toda la historia sórdida. Ella escuchó sin que su expresión cambiara. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante. Este es, dijo con calma, el caso más escandaloso de mala conducta conyugal que he visto en mi vida. Él no solo tuvo una aventura, él diseñó la tuya. Este nivel de premeditación y crueldad va a ponerle los pelos de punta a cualquier juez. Hicimos un plan, Elizabeth recomendó paciencia. Necesitamos algo más que mensajes de un teléfono desechable que él puede negar que sea suyo, dijo. Tenemos que acorralarlo, deja que siga pensando que su plan funciona, deja que se confíe, cometerá un error. Así que volví a casa y seguí con la función. Me convertí en la esposa perfecta y feliz. Fui cariñosa, cociné sus platos favoritos, le pregunté por su día y mientras tanto iba recopilando. Accedí a nuestra cuenta compartida en la nube y encontré hojas de cálculo que él había ocultado detallando los pagos a Daniel desde una cuenta que yo no sabía que existía. Usé la grabadora de voz de mi teléfono durante nuestras conversaciones, guiándolo sutilmente para que hablara de su trabajo, de sus noches tarde, creando un registro de sus mentiras. Estaba construyendo un caso blindado ladrillo a ladrillo en silencio. También empecé a separar nuestras vidas de forma silenciosa y metódica. Abrí una cuenta bancaria nueva solo a mi nombre. Empecé a mover cantidades pequeñas e imperceptibles de dinero de nuestra cuenta conjunta, dinero que yo había ganado. Contacté a una amiga agente inmobiliaria y empecé a ver apartamentos pequeños, todo bajo el pretexto de buscar una propiedad de inversión para mi madre. Estaba preparando mi salida de emergencia. Lo más difícil fue Daniel. Me mandaba mensajes, llamaba. Estaba confundido por mi repentina distancia, tenía que ir con cuidado, no podía cortar el contacto de golpe, eso alertaría a Mark, así que a él también lo interpreté. Me volví vaga, ocupada, abrumada por el trabajo. Mark está siendo tan atento últimamente, le escribí una vez tendiéndole la trampa, creo que sospecha algo, tenemos que tener más cuidado. Funcionó. Sus mensajes se volvieron menos frecuentes, más cautelosos. Al fin y al cabo era un empleado siguiendo el guión que su jefe le había dado. Me preguntaba si sentía alguna culpa o si el cheque de pago era suficiente para absolverlo de arruinar una vida. Pasó un mes. La tensión en la casa era algo vivo. Mark empezaba a impacientarse. Su plan se había estancado. Yo no confesaba, no estaba destrozada, estaba feliz. Eso lo estaba volviendo loco. Él empezó sus propias investigaciones, torpe, revisando mi teléfono cuando yo estaba en la ducha. Yo lo mantenía impecablemente limpio de cualquier cosa incriminatoria. Me hacía preguntas directas sobre mis movimientos. Una noche por fin explotó. Estábamos lavando los platos y de pronto se detuvo, girándose hacia mí con una expresión de preocupación forzada. Sara, tenemos que hablar. Me preocupo por ti. ¿Preocuparte por qué? Pregunté, secando un plato con una calma que no sentía. Esta era la jugada, estaba haciendo su movimiento. He estado notando que estás distinta, distante y he oído un rumor. Dejó la frase flotando en el aire. ¿Un rumor? Repetí, sintiendo mi corazón empezar a martillar. Esto era... Seguramente no es nada, dijo interpretando al marido dolido, reacio a la perfección, pero alguien del trabajo dijo que te ha visto comer con ese tal Daniel muy a menudo y que parecía íntimo. Dejé el plato y me giré para mirarlo, lo miré directo a los ojos y dejé que un poco del acero que tenía dentro asomara, solo un poco. ¿Me estás acusando de algo, Mark? Parecía sorprendido por mi tono directo. No, claro que no, confío en ti, es solo que la gente habla y con lo infeliz que has parecido. Y ahí estaba el maestro manipulador intentando hacerme creer que estaba infeliz, que yo era la que había salido a buscar consuelo, estaba preparando el terreno para culparme por la aventura que él había creado. No me defendí, no lo negué, le di una pequeña sonrisa triste. La gente siempre hablará, supongo. Daniel es un amigo, un buen amigo, me ha apoyado mucho últimamente. Vi el destello de victoria otra vez en sus ojos, interpretó mi no negación como una confesión, pensó que me tenía
Ya veo, dijo con la voz goteando falsa tristeza. Bueno, mientras tú seas feliz. Volvió a los platos con una pequeña sonrisa en la boca. Pensaba que estaba ganando, no tenía idea de que su pequeño rumor era la pieza final de evidencia que yo necesitaba. Mi propia grabación de él intentando empujarme a confesar una relación que él mismo había orquestado. Salí de la cocina con la sangre helada, pero la determinación ardiendo más que nunca. El escenario estaba listo, él estaba confiado, arrogante, y creía que el final iba a ser mi humillación. Se equivocaba, el telón estaba a punto de levantarse sobre mi venganza y él no iba a ver el último acto hasta que le cayera encima como una tonelada de ladrillos. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio salvo por el suave tic-tac del reloj de pie del pasillo. Sentí una paz casi irreal, la batalla aún no empezaba y yo ya conocía el resultado, tenía los planos, la estrategia y el elemento sorpresa. Mark todavía dormía, ajeno, soñando con su inminente victoria. Ese café, el aroma intenso llenando la cocina o un pequeño placer normal en el ojo del huracán. Cuando bajó, bostezando y estirándose, le tendí una taza. Día importante hoy, pregunté con voz ligera. Como siempre, gruñó sin mirarme otro día largo. No me esperes levantada. Casi sonreí. El guión era tan familiar, tan patético. En realidad dije, había pensado en tomarme el día libre, hacer algo de jardinería. Hace un día precioso. Se quedó congelado, la taza a medio camino de la boca. Un día libre. Yo nunca me tomaba días libres al azar. Esto era una desviación del personaje que él había escrito para mí. ¿Oh, algo especial? No, respondí, mirando por la ventana hacia el patio trasero. Solo me apetece estar en casa hoy. Podía sentir su mirada en mi espalda, calculadora, sospechosa, pero no podía decir nada. Tenía que ir a trabajar, a su mentira. Se fue con un beso rutinario en la mejilla, un gesto que ahora se sentía como el roce de la piel de una serpiente. En cuanto su coche desapareció, calle abajo me moví. Este era el día Don. Llamé a Elizabeth Croft, es hora. Luego hice algo que llevaba semanas planeando, llamé a Daniel, usé el teléfono barato, el que él sabía que era para Mark. Tenemos que hablar, dije con un susurro frenético y asustado, es una emergencia, él lo sabe todo. Hubo un largo silencio al otro lado, luego una respiración entrecortada. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé, me enfrentó anoche, está furioso, habla de demandas de ir a hablar con tu jefe, va camino de tu oficina ahora mismo para montar una escena. Dejé que el pánico genuino se filtrara en mi voz. No fue difícil, el pánico era real, solo lo estaba usando con otro propósito. Dios mío, murmuró Daniel. Podía oír el terror puro en su voz. No terror por mí, sino por él mismo, por su trabajo, por ser desenmascarado como el cómplice pagado en este juego sórdido. ¿Qué hacemos? Reúnete conmigo, dije. En una hora en el parquecito junto al río. Tenemos que arreglar esto antes de que nos destruya a los dos. Aceptó de inmediato con la voz temblorosa. Había mordido el anzuelo por completo. Una hora después estaba sentada en un banco del parque con el sol primaveral calentándome la cara. Vi a Daniel acercarse a toda prisa, pálido, con los ojos muy abiertos de miedo. Parecía un niño al que han pillado copiando en un examen, no un hombre que había ayudado a destrozar un matrimonio. Se dejó caer a mi lado pesadamente. Cuéntame todo, ¿qué dijo? Me giré para mirarlo, todo el encanto había desaparecido, arrancado por el miedo, dejando solo un núcleo débil y patético. No sentí nada por él, excepto un frío y limpio desprecio. Dijo que tiene pruebas, dije en voz baja, correos, registros financieros, sabe que trabajas para él, Daniel, lo sabe todo. Su cara se desmoronó, es un desastre. Mi carrera, me va a despedir, se va a asegurar de que no vuelva a trabajar en esta ciudad. Eso era todo lo que le preocupaba, su carrera. No la bancarrota moral de lo que había hecho, no la vida que había ayudado a destrozar. Puede que haya una salida, dije, inclinándome hacia él como si le confiara un secreto, si podemos demostrar que él montó todo esto, si podemos demostrar que fue él quien te empujó a hacerlo, es una trampa, es acoso, si nos presentamos unidos su historia se cae. Me miró con un destello de esperanza en sus ojos aterrados. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que lo admitas, dije suavemente. Conmigo ahora necesito oírte decirlo para saber que estamos en el mismo lado. Cuéntame qué te contrató para hacer desde el principio. Era una apuesta enorme. Podía haberse cerrado en banda, llamar a un abogado, volver corriendo con Mark, pero estaba asustado. Y la gente egoísta cuando tiene miedo hará lo que sea para salvarse. Empezó a hablar, confirmó todo.
Me contó cómo Mark se había acercado a él, un empleado joven, talentoso pero ambicioso, con un proyecto especial. Describió los bonos, las promesas de ascenso, las instrucciones detalladas sobre cómo hacerse mi amigo, qué decir, cómo actuar. Habló de las reuniones en el despacho de Mark donde revisaban mis redes sociales, mi agenda, mis puntos débiles. Me dio cada detalle repugnante y en mi bolsillo mi teléfono grabó cada palabra. Cuando terminó, me miró esperando consuelo, un plan, salvación. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Me levanté, la función había terminado, la máscara estaba fuera, la furia helada que había mantenido contenida durante semanas ahora se veía en mi rostro. No hacemos nada, dije, con voz plana y dura. Tú ya me diste todo lo que necesitaba. La confusión en su cara era casi digna de lástima. ¿Qué? ¿De qué hablas? Lo sé, Daniel, lo sé desde hace un mes. Encontré el cheque, encontré el teléfono. Mi marido te contrató para seducirme, para poder divorciarse de mí y quedarse con todo. Y tú, a cambio de un ascenso y un bono, aceptaste ayudarlo a destruir mi vida. Su rostro pasó del blanco a un gris enfermizo. Me tendiste una trampa. No dije con las palabras tan cortantes como un cuchillo. Tú y mi marido me tendieron una trampa. Yo solo estoy terminando la partida. Me di la vuelta para irme. Espera, suplicó, levantándose de un salto. No puedes, él me va a destruir. Me detuve y lo miré por última vez. Lo sé, dije, y voy a verlo, hacerlo, van a destruirse el uno al otro, piénsalo como tu último bono. Me alejé sin mirar atrás, se podía oírlo llamando mi nombre, la voz alzándose en pánico, pero yo lo bloqueé. Subí a mi coche con las manos temblando, no de miedo, sino por la adrenalina de una victoria perfecta. Conduje directamente al despacho de Elizabeth Croft. Le entregué el teléfono con la grabación, ella lo escuchó y una lenta sonrisa sombría se extendió por su rostro. Esto, dijo, es una obra de arte. Y se había acabado. Esa noche volví a casa, me puse ropa cómoda, pedí comida china, estaba sentada en el sofá viendo un reality absurdo y comiendo tallarines. Cuando Mark llegó a casa parecía cansado, pero había en él una autosuficiencia, una especie de anticipación. Estaba listo para el acto final. Se detuvo en el marco de la puerta mirándome, mirando los envases de comida, la cena absolutamente mundana. Su guión estaba hecho jirones. Pensé que ibas a estar en el jardín, dijo con la voz tensa. Cambié de opinión, respondí sin apartar la vista del televisor. Se quedó allí descolocado, no sabía qué decir. La confrontación que había estado planeando meticulosamente durante meses no estaba ocurriendo. El silencio se alargó, haciéndose pesado e incómodo. Sara, tenemos que hablar, soltó al fin, recurriendo a su frase de apertura preparada. Puse el programa en silencio y por fin lo miré. Vale, habla. Se vino abajo. Es sobre nosotros, sobre esta distancia entre nosotros. ¿Qué pasa con eso?, pregunté con la voz calma, sin rastro de emoción. Su frustración por fin hirvió a la superficie. La falta de control lo estaba enloqueciendo. Maldita sea, Sara, celo de Daniel. No parpadeé, no aparté la mirada, simplemente lo miré. Y en ese momento lo vi por fin verme a mí, no a la esposa que creía controlar, sino a la mujer que lo sabía todo. ¿Qué hay con él?, pregunté. No te hagas la tonta, gritó con la cara enrojecida. Sé que estás teniendo una aventura, tengo pruebas. Dejé lentamente el envase de comida sobre la mesa de centro, me levanté y caminé hacia él hasta que quedamos frente a frente. El aire se llenó de la verdad. Tienes razón, Mark, dije, tan bajo que tuvo que inclinarse para oírme. Tienes pruebas, tienes recibos de pago, tienes mensajes de texto de un teléfono que tú compraste, tienes notas de reuniones, tienes horas de sesiones de estrategia grabadas. Tienes una montaña de pruebas porque tú orquestaste todo. La sangre desapareció de su rostro, abrió la boca pero no salió ningún sonido. La arrogancia, la suficiencia se evaporaron dejando solo un shock puro y absoluto. Estás loca, tartamudeó, pero ya no había convicción. Ah, sí, pregunté. Entonces, ¿cómo es que sé del préstamo que sacaste contra nuestra casa para pagarle? ¿Cómo sé que le prometiste un ascenso a vicepresidente? ¿Cómo sé que le dijiste que yo estaba en mi punto set? Con cada pregunta él daba un paso atrás, como si cada palabra fuera un golpe físico. El color no regresó a su cara, parecía totalmente destruido. ¿Cómo?, susurró. Contrataste a un aficionado, Mark, dije, y el hielo de mi voz por fin se derritió en un torrente hirviente de desprecio. Un niñato codicioso y débil que tiene más miedo de perder su trabajo que lealtad hacia ti. Cantó como un canario, me lo dio todo y lo tengo todo grabado. Le di la espalda, fui al armario del recibidor y saqué la maleta que llevaba días preparada.
Mi abogada se pondrá en contacto contigo, se llama Elizabeth Croft. Te sugiero que consigas un buen abogado, lo vas a necesitar. Arrastré la maleta hasta la puerta. Sam gimió y vino trotando detrás de mí. Le puse la correa, me llevaba el perro. Mark se quedó de pie en medio del salón rodeado por las ruinas de su propio infierno, incapaz de moverse, incapaz de hablar. Quería verme rota, suplicando derrotada. En cambio, estaba viendo las consecuencias de sus actos y eso era mucho peor que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado para mí. Salí de aquella casa por última vez cerrando la puerta sobre 15 años de mentiras. No me sentí triunfante, no me sentí feliz, me sentí limpia, me sentí libre. La venganza no estaba en los gritos ni en el drama, estaba en la certeza silenciosa y absoluta de su derrota. Estaba en saber que había tomado su arma y la había vuelto contra él, y al hacerlo no solo había sobrevivido, había ganado. El divorcio fue rápido y brutal. Con las pruebas que Elizabeth presentó, a Mark le quitaron la mitad de todos nuestros bienes. Además, el juez le ordenó pagar una suma considerable en concepto de daños punitivos por daño emocional. También tuvo que cubrir todos mis honorarios legales. El desprecio del juez era palpable en la sentencia. La empresa de Mark, ansiosa por evitar el escándalo, lo dejó marchar. Daniel también fue despedido, su reputación quedó destrozada. Supe por terceros que Mark se mudó a otro estado, un hombre roto, no me importó. Era un fantasma de una vida pasada. Usé el dinero del acuerdo para comprar una casita soleada con un gran jardín para Sam y para mí. Empecé mi propio negocio de consultoría. Retomé el contacto con viejos amigos. Volví a tener citas torpes, divertidas y en nada parecidas a la aventura venenosa que había vivido. Recuperé mi vida, pero era una vida nueva, una que había peleado y construido yo sola. La vieja Sara, la que creía en la comodidad y la rutina, había desaparecido. La nueva Sara conocía su propia fuerza, sabía detectar una mentira y sabía que a veces la venganza más silenciosa no es una explosión, sino una puerta que se cierra suavemente sobre el pasado y otra que se abre hacia un futuro que es total y benditamente tuyo.